En nuestro municipio hay lugares que no conocemos y que están llenos de historias y de vidas por contar. Viboral Televisión presenta para todos los carmelitanos Retratos de mi Tierra, un espacio para valorar lo que tenemos. En nuestro programa comunitario, Retratos de mi Tierra, un espacio muy especial en ese momento para la memoria histórica del conflicto armado que ha dejado tantos dolores, tantos caminos de estragos, de dolor a su paso. Y en ese paso, la muerte de 6 líderes carmelitanos que son reconocidos en este proyecto para la memoria. La memoria es el alma de los que no están, es la premisa con la que este proyecto se presenta para la reconciliación en el municipio del Carmen de Viboral. Memoria para la reconciliación. Es la consigna de la Organización Comunitaria y Ciudadana por la Verdad, la Reparación y los procesos de memoria que en los últimos años han venido cobrando fuerza y se han venido convirtiendo en modelos pilotos en la región del Oriente, como un escenario de encuentro y de socialización con cada una de las familias víctimas, al igual que sus padres, hijos y hermanos. Estos casos que a continuación presentamos son muestra fiel de la lentitud del sistema de justicia actual, que se convierte en inoperante, parsimonioso y cada vez más lento en todos los desafíos que a diario se nos presentan, como los constantes actos de violencia, conflictos sociales, corrupción y atentados contra la administración pública. Luchas dadas por estos líderes asesinados desde que existió en Colombia la Unión Patriótica y el Oriente apenas iniciaban a asentar los primeros proyectos hídricos y de represas en la zona de Guatapé. Pero se facturaba indiscriminadamente en estos municipios, con una diferencia y brecha tarifaria con los municipios del área metropolitana. El proyecto hace un verdadero aporte a la memoria y reconstrucción histórica de los incontables víctimas por el conflicto armado en el municipio, presentándose como una propuesta colectiva en un completo trabajo de indagación, reconocimiento y valoración al papel desempeñado
por algunos líderes asesinados desde hace años en el municipio del Carmen, pero que con el tiempo y paso de los años, sin detenerse, se fueron dilapidando y perdiendo sus nombres de la dinámica municipal del Carmen. En este proyecto de memoria histórica que estamos realizando se ha hecho un proceso de recolección de toda esta memoria. Ha sido un trabajo muy investigativo. Hemos tenido que buscar todos los testimonios que hay, hemos hecho entrevistas, hemos recolectado monografías, hemos buscado fotografías, hemos acudido a galerías que se han hecho previamente para hacer todo este trabajo y ha sido verdaderamente enriquecedor tener todas estas historias y poder recolectar esa memoria al municipio del Carmen. Yo creo que en el Carmen de Iural se está iniciando una experiencia nueva en el oriente antioqueño, porque en el oriente antioqueño hasta ahora hemos estado muy metidos en lo que Todorov, que es un experto en el tema de la memoria, considera la memoria literal, que únicamente recoge el testimonio de la víctima y un poco como que congela a la víctima en ese estado. O sea, la deja congelada como víctima. La memoria, lo que está ocurriendo aquí, se parece más a la memoria ejemplar de que habla Todorov, que es una memoria que no solamente que recoge el pasado, pero utiliza el pasado para construir el futuro. Entonces aquí, dijéramos que cogemos unas historias de gente que fue víctima, pero aprendemos de ellos que la lucha es una lucha permanente, continua, no violenta por construir una Colombia diferente, una Colombia en paz, y que el camino, por otro lado, el camino de la violencia, el camino por el que caminan los actores armados, realmente no está consiguiendo el Carmen, por ejemplo, la sociedad carmelitana en paz y reconciliada por la que han luchado estos líderes y por la que los que estamos vivos debemos seguir luchando. Somos un pueblo sin memoria y por ello la gran preocupación por que la sociedad de nuevo haga un pare en su camino y recorrido y les entregue la importancia y rol que se merecen, pues su sacrificio e inmolación permitieron avanzar en muchos temas que ellos tal vez no lograron apreciar, pero que con sus luchas e incansables trabajos colectivos alcanzaron equidad en muchos aspectos de la vida regional y municipal. Internamente, un joven abogado. Apenas comenzaba su labor como defensor de los derechos ciudadanos y de las garantías constitucionales para preservar la vida, honra y calidad de vida de cientos de campesinos que hacia el año de 1994 se veían enfrentados a una serie de irregularidades, donde la comunidad observaba infiltrados y colados a miembros de la fuerza pública, quienes al lado de muchos irregulares del conflicto, como las autodefensas, torturaron, desaparecieron y asesinaron a muchos campesinos carmelitanos, comerciantes, conductores, agricultores y una larga lista de líderes comunitarios que en su momento alzaron su voz de protesta, pero los quisieron acallar como queriendo tapar una realidad a la que nadie podía huir. En el municipio pues hay muchas víctimas, pero se comenzaron con estos 6 personajes porque por el momento, porque la idea es seguir haciendo pues una memoria de todas las personas o de muchas personas que han dado y que han sido líderes cívicos, que han estado pues como en la construcción de nuestro municipio. Pero se va a iniciar con Antonio Martínez, que fue el líder sindicalista, que fue como el primero de los que cayeron. Y terminamos con William Andrés, que fue el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, quien también a labor de su labor como líder fue víctima también pues de este conflicto. Entonces tenemos Antonio Martínez, Eli Gómez, que fue el expersonero, tenemos a Rubiela Velázquez, que fue promotora de salud, Juan Carlos Gallego, promotora de salud, y don Darío Giraldo, que fue un profesor del ITI, quien también aportó mucho en la construcción de nuestro municipio, y por último William. El proyecto A la Memoria cuenta con un completo equipo de asesores, líderes y víctimas de este inexplicable conflicto armado, comunicadores y asesores de proyectos de participación. Para uno como periodista y como investigador al momento de realizar este trabajo, siempre es algo complicado en el momento de hacer las entrevistas y de enfrentarse a esa realidad que aunque uno conoce, le ha tocado vivirla, digamos, de lejos. Siempre es muy duro no tener que hacer una entrevista y ver
llorar al entrevistado y uno tener que contenerse, pues porque eso le remueve a uno todo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy gratificante, y yo creo que le deja a uno muchas enseñanzas, además que le deja el aprendizaje de toda esta memoria y de todas las cosas que han ocurrido en el Carmen, y no solamente en el Carmen, pues, sino en el país. Pero en este caso acá de la región, pues, de donde estamos hablando, además es importantísimo que esa memoria no se pierda y que esa historia no se repita. Desde la Corporación con Ciudadanía, entidad ejecutante de este proyecto a la memoria, rescatan la experiencia del Carmen como novedosa y atrevida, incluyente con las víctimas y participativa con las voces de la sociedad. Las semblanzas, galería fotográfica y el proyecto de monumento con una imitación de horno en el cementerio del municipio dan testimonio de la tarea realizada. Yo creo que la experiencia del Carmen nos muestra el camino, son las semblanzas. Es decir, no es saber cómo murió el esposo o el hijo, cómo le mataron el hijo, sino cuál es la historia de la persona que sigue, cuál es la historia del que murió y cuál es la historia del que sigue vivo. Cuál es la historia del que murió con la idea esa de que la memoria es la presencia, dijéramos, es el alma de los que ya no están. Es decir, la forma como ellos pueden seguir presentes es que nosotros sigamos su camino. Mataron los caminantes, pero no el camino. Es decir, los caminantes nos dejan un camino por el que nosotros podemos seguir. Y de esa manera ellos quedan vivos, a ellos lo reconocemos, pero de ellos aprendemos para seguir construyendo el futuro. Lo primero es la formulación, pues, del proyecto en sí, que ese proyecto ya estaba formulado hace rato. Ya empieza a buscarse las fuentes, buscar obviamente las fuentes, hacer las entrevistas, empezar a depurar información, a transcribir entrevistas, pasar ya a la elaboración de las semblanzas en sí, que es uno de los trabajos, pues, más complicados, porque además va a ser el resultado final y lo que le vamos a mostrar a la gente, pero es el producto final, pues, lo que queda, o sea, lo más importante, lo que le va a llegar a la gente. Hay que buscar también fotografías, hay que buscar información que haya en prensa, pues todos los archivos de prensa que haya sobre el tema. Los expertos en construcción de paz en el mundo hablan de 3 fases, no son como etapas, son procesos simultáneos, pero son procesos con alguna diferenciación. Uno es hacer la paz, es decir, uno es la mesa de negociación en donde acuerden dejar las armas, en qué condiciones. El otro es conservar esa paz, es decir, cómo garantizar que los guerreros puedan regresar, se puedan incorporar a la sociedad, seguir su trabajo sin utilizar las armas, utilizando la política. Y el otro aspecto es el de construir la paz. Construir la paz es construir una sociedad en paz. Eso no lo pueden hacer los guerreros, ellos pueden participar. Ese proceso solamente lo puede hacer la sociedad. Entonces, es desde lo local. Porque tú no puedes construir la paz en Colombia, tú la puedes construir desde tu canal de televisión, el campesino lo puede construir desde su vereda, la mujer desde su organización, las víctimas desde sus organizaciones, las ONGs desde su trabajo. Es decir, desde donde tú estás, tú puedes construir, tú puedes generar un proceso de pensar, bueno, nuestra historia es esta, estos son los resultados de la violencia, ¿cómo podemos construir una comunidad en donde no haya violencia? Porque también recuerdo la enseñanza de Golda Meir a los niños en la escuela, o sea, niños en las escuelas de Israel. Niños, yo espero que ustedes muy prontamente estén estudiando en los libros de historia la época en que se hacía la guerra, así como ahora estudiamos la época en que había esclavitud. El proyecto incluye a las víctimas y familiares de los desaparecidos de la vereda La Esperanza, sobre la autopista Medellín-Bogotá, y presentando la historia de este movimiento que desde el año 1996 vienen reclamando también verdad frente a los hechos y esclarecimiento para saber el estado de sus familiares. Uno de ellos fue el promotor de salud en la vereda, Juan Carlos Gallego, quien fue desaparecido con otros 16 campesinos más y a la fecha no se conocen responsables. Solo versiones de las autodefensas del Magdalena Medio, quienes también deberán responder por un bebé raptado en una de esas horribles jornadas de violencia. Se avanza muchísimo porque es dar a conocer, no solo para nosotros las víctimas, que es reconstruir aquella memoria y reconstruir aquella parte histórica, ese símbolo para nosotros que es tan importante, que
también es importante dárselo a conocer a la comunidad, no solo a la población, es a la población en general, tanto como niños, adultos y ancianos, o sea, todos debemos y tenemos el derecho de conocer lo que pasó y cómo pasó, qué fue lo que pasó y quiénes hicieron los que estuvieron implicados en los hechos, tanto como en las desapariciones forzadas o en los asesinatos, en los desplazamientos o en las masacres. En la Florida, igualmente, recuerdan a su promotora de salud Rubiela Velázquez, asesinada junto a su esposo en el año de 1998. Muertes estas que conmocionaron a sus vecinos y a la dirigencia médica, política y social en su momento. Ella murió junto a su esposo y los niños los recogió un hermano de ella. Se los llevó hacia Medellín y nunca más se supo absolutamente nada de si reconocieron, si algo hicieron, no, nada, hasta el día de hoy. Todos ellos han coincidido en su narración, es una responsabilidad por omisión del Estado, que siempre estuvo alertado por las circunstancias y extrañas cosas que les pasaban por ese tiempo, confabulados, en muchos casos, con grupos de militares o policías. Muchas veces es la realidad y eso lo tenemos muy claro que prácticamente, posiblemente en nuestro país y aquí en nuestro municipio, por ahí el 70% de las víctimas no se sabe ni se alcanza a conocer la verdad, pero esa verdad, ¿por qué no se alcanza a conocer? A veces porque las víctimas quizás nos entregamos al dolor o nos encerramos o no quisiéramos o no quieren sacar a luz pública la memoria. O no denunciar. Otro de los casos, quizás como la estrategia de un Estado, cuando él está sometido, tanto como en las desapariciones, en las muertes o asesinatos, a masacres, entonces para él no es conveniente que los procesos avancen. Entonces se dejan de que pasen muchos y muchos años hasta décadas de años que no se busque la verdad. Entonces muchos de los familiares fallecen, llegan a la ancianidad, quizás se cansan, entonces ya todos, entonces es una estrategia, o quizás los testigos no están, entonces es otra de las estrategias de un Estado para que la verdad de nuestro país y aquí en nuestro municipio no se dé a conocer. En el caso de nosotros es ese, llevamos para 17 años y le hemos trabajado duro, es la organización y el movimiento de víctimas de la esperanza que más se ha movido del Carmen de Iboral, es el antiguo, es la fuerza poderosa que ha tenido el Carmen de Iboral como el caso de la esperanza, y mira que donde hemos movido tanto hasta el momento, pero no nos cansamos y no nos vamos a cansar porque nosotros tenemos una resistencia de fortalecimiento y de unión, o sea, eso es lo que también nos ayuda muchísimo. Las causas hasta el momento son una incógnita, o sea, es que ninguno nos explicamos el porqué de la muerte de ellos, sobre todo de la muerte de Rubiela, aún no entendemos el porqué. Nosotros decimos, de pronto es por haber sido promotora en la vereda, ella no miraba a quién tenía que atender, a quién tenía que hacerle una curación, colocarle una inyección, no, ella decía, a mí aquí el Señor y la vida me pusieron fue para servirle a la comunidad y yo no voy a preguntarle en el momento en que llegue alguien, usted de dónde es, de qué sector viene o de qué movimiento viene, para saber si le hago una curación o no, o si le pongo una inyección o no. Yo sirvo a la comunidad, no me importa esa comunidad de dónde viene. Entonces no, o sea, como que las causas nunca las hemos podido saber el por qué. En esos tiempos lo que pasaba era que a los que nos tocó vivir esos conflictos, la persona que estos bandos llegaban y era como por simplemente ver caer, no, porque muchas veces las personas no tenían contactos con la comunidad ni nada y muchas muertes fueron así. Entonces, en realidad no entendemos un porqué. El proyecto presentó el avance significativo de estos procesos sacrificados con la muerte de sus líderes. Es una respuesta desde la ciudadanía víctima a mantener viva la fe en una verdad justa y equilibrada.
sin sesgos y amaños, para informar y dar a conocer las razones que motivaron todo ese tipo de muertes que hoy no tienen responsables. Para hacer como este trabajo de memoria, se ha tenido que hacer un montón de entrevistas, ir a los lugares donde estos personajes trabajaban, donde se han vivido, se ha tenido que volver como hacia el pasado y buscar las familias, los amigos, los compañeros. Ha sido un trabajo duro y de campo, pues la actividad ha sido más de campo, pero yo sé que el trabajo va a ser muy bonito y lo que esperamos es que se pueda hacer un poco y reivindicar un poco con estas familias de estos personajes. Los amigos, familiares, vecinos y conocidos desde el municipio reconocen que su lucha y la de cientos de familias por conocer la verdad parece infructuosa, pero traen a la memoria los recuerdos de esos líderes asesinados y el papel que jugaron en su momento por ayudar a aliviar y remediar situaciones de injusticia, de desigualdad social o ejercer con tranquilidad sus funciones de atender y de atención oportuna en salud, en asistencia humanitaria a toda persona, sin importar su clase social y política. Esa es la parte que a nosotros como familiares de los desaparecidos, eso nos fortalece cada día más, porque cuando tú metes el dedo en la llaga, uno sabe que le duele. Y cuando se duele es donde más se tiene sentido de las cosas y uno se fortalece más, con más deseos, con más ganas, nosotros trabajamos y nos fortalecemos más, o sea, tenemos más resistencia en esa parte de luchar por la verdad, por la justicia, tanto como por la reparación, porque es nosotros seguir construyendo y seguir construyendo memoria, es no permitir que esto siga sucediendo. Sí, y que se sepa qué pasó anteriormente, que no se diga aquí no ha pasado nada, aquí ha sido un pueblo, un municipio, tanto en la zona urbana como en la zona rural, ha sido un municipio de paz. No podemos mentirnos hacia lo que ha pasado anteriormente, que ha sido muy cruel y muy duro para nosotros como familiares. Si yo dejo de olvidar que yo tuve un padre o una madre, creo que yo dejaría de ser una persona humana, ¿sí? Entonces, eso es también el caso como de nuestros familiares que están desaparecidos o asesinados de esta parte de la violencia. Entonces, nosotros no podemos dejar que eso se nos quede en el olvido, porque cuando nosotros dejamos que las cosas en el olvido, un pueblo sin memoria y un pueblo que no recuerda lo que ha pasado es un pueblo muerto. Porque cuando nosotros morimos a la memoria y morimos a la historia, estamos muriendo en nuestra propia memoria que nosotros tenemos. Entonces, no podemos dejar que mueran, porque cuando nosotros morimos a esa memoria de aquellos desaparecidos o muertos, también mueren aquellos en nosotros. Y cuando ellos están en nuestro recuerdo, ellos siguen vivos en nosotros, no han muerto. Siguen vivos. La parte más importante es que esto es los pequeños pasos y caminos que vamos abriendo, pero de ahí vamos fortaleciendo cada día porque nos vamos uniendo más y vamos viendo de que nosotros no podemos dejarnos amedrentar por el Estado o por otros grupos armados que nos quieran a nosotros ocultarnos esa verdad como nos la quieren ocultar. Creo que primero que todo nosotros tenemos es que seguir de aquí en adelante más que todo la denuncia, la búsqueda y la denuncia en los medios de comunicación, que es una parte esencial denunciar, estar siempre atentos a todo lo que haya, actos conmemorativos, a los monumentos, a las galerías de la memoria, a estar en los plantones, a estar en las marchas, a estar recordando todo aquello que pasó y hacerle recordar, hacer visible afuera, no en nuestras casas, sino afuera en las calles, para que se den cuenta que aquí sí pasó y que el Estado tiene que responder por todas estas víctimas, porque es que vuelvo y repito lo de anteriormente, no nos podemos cansar. Tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir exigiendo, porque algún día, como lo que nos dan el ejemplo las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, que han luchado y en 28 años han encontrado a sus hijos. Quizás unas llevan 50, más de 60 años buscando a sus nietos.
pero yo digo, si ellas lo han hecho y han encontrado y han logrado de encontrar ese culpable del Estado, yo creo que nosotros también vamos a llegar a hacer esto si de verdad nos unimos, porque lo que necesitamos es la unión. Si tenemos una unión entre todos, vamos a lograrlo. Hay muchos que se preguntan, hoy nos preguntamos y no entendemos por qué la muerte de ella, y con esto, aunque no se esclarece del todo y no hay quien nos dé una versión real, al menos uno va como haciendo ese duelo con uno mismo y con la comunidad, y es como una deuda que se tiene con todos de hacer esto por Rubiela. Ella era la promotora en la vereda, se encargaba de todo lo que era la salud, nos capacitaba a las familias, a las mamás, a las jóvenes en aplicar inyecciones, en cosas de culinaria, en primeros auxilios. Estábamos en todo lo de la escuela, lo que era escuela de padres, consejo directivo, asociación de padres, en la Junta de Acción Comunal. Estaba también muy, como acogía mucho la tercera edad. Entonces ella trabajaba yo diría que con todo, las personas desde los 0 años hasta el fin de su existencia. O sea, ella tenía como los grupos donde semanalmente asistíamos a alguna capacitación con ella, fuera ella la que la dictara o muchas veces buscaba quien lo hiciera, porque ella fue una de las gestoras del SAT allá. Ella terminó, no recuerdo en qué año, de impulsor, y el grupo se iba a acabar ya, y ella fue la que gestionó, la que estuvo de oficina en oficina buscando que ese Corede, que Corede siguiera allá. Entonces fue una persona, yo diría de que para mí esa fue la muerte de ella. Era muy líder, y para los grupos armados de ese entonces ellos no querían líderes en las veredas, porque para ellos decían le entorpecían el trabajo que ellos iban a hacer. Los grupos armados iban preguntando era por el esposo, no por ella. Ellos iban preguntando era por Antonio, dónde se encontraba Antonio, dónde, si estaba trabajando, o sea, nosotros todos los que vivimos en esa época, cuando preguntaban por una persona, casi que uno inmediatamente ya decía, ya, esa persona ya, en el momento en que ellos preguntan, ya esa persona está muerta. Y nosotros esperábamos la noticia o el sonido de disparos así, pero nosotros esperábamos la muerte de Antonio, porque ya habían pasado preguntando por él unos minutos antes. Pero nosotros no nos esperamos la muerte de ella, porque por ella nunca preguntaron ni decir ella en dónde está, qué hace. Ella estaba en la casa porque ella siempre salía entre las 9 y las 10 de la mañana a trabajar, a visitar las casas, el trabajo de promotora. Ella estaba, los niños cuentan, ella estaba haciendo el desayuno, para ella y para los niños, y Antonio estaba en la parte más abajo de la casa, estaba en ese momento arrancando papa. Los niños quedan desprotegidos totalmente porque a los niños les tocó ese suceso. A los niños, ellos contaban, ellos se los llevaron junto con la mamá hasta donde se encontraron con Antonio, que fue más abajo de la casa donde los asesinaron. Y a los niños, desde el mayor, esos 4 niños, y desde el mayor hasta el más pequeño que tenía 14 meses, les tocó presenciar todo lo que pasó. Y ellos ya, porque ellos contaban de que a ellos les dijeron que no fueran a decir nada, ni que fueran a llamar gente, ni nada. A ellos se los llevaron de nuevo para la casa. Después de que estuvieron en la casa, buscaron, no se sabe, porque a ellos se les perdieron muchas cosas. Ellos ya salieron del abuelito a contarle, y ellos quedaron con el abuelito, y después al otro día, o después de las exequias de ellos, salieron hacia Medellín. Y ellos quedaron, fue a merced de un hermano de Rubiela, que en este momento es el padrino de Jaiber, el menor. Él fue el que siguió con ellos. Yo estoy trabajando la semblanza de Rubiela Velázquez.
que era una promotora de salud de la Vereda La Florida, de Juan Carlos Gallego, promotor también de la Vereda La Esperanza, y Antonio Martínez. Yo creo que a esos temas nunca se les puede echar tierra. O sea, esos temas hay que tenerlos muy presentes y recordarlos, no recordar los hechos malos, pero por lo menos sí recordar qué fue lo que pasó. Y yo creo que una frase pues de cajón que conocemos muy bien pero que aplica perfectamente es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso lo sabemos muy bien y por eso es muy importante a estos temas nunca echarles tierra y tenerlos muy presentes. Yo como no he vivido, a mí no me ha tocado, yo no te sabría decir si se puede hablar de una reparación con esto, pero yo creo que una reparación simbólica hay, porque además es un reconocimiento que se les está haciendo a la labor que ellos hicieron como líderes comunitarios y como líderes ciudadanos. Entonces yo creo que eso puede aportar también mucho al proceso de reparación para ellos. No es posible recordarlo todo ni olvidarlo todo. Uno tiene que seleccionar qué recuerda y qué olvida. Y lo importante aquí es que la memoria no sea solo testimonio de las víctimas aisladas, sino que sea un proceso comunitario, colectivo, siempre en la idea de, bueno, y que de todo esto que recordamos, ¿qué podemos aprender para que esto no se repita? Porque solamente quien comprende la historia no la repite. Es decir, el dicho de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, no es solamente quien no sepa lo que pasó, sino quien no analice lo que pasó, entonces no tiene elementos para en el futuro evitar que la tragedia se repita, que la violencia se repita. Hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Este proceso de semblanzas nace de un proceso de planeación comunitaria, de un plan de vida para la reconciliación. Es decir, es todo el Carmen de Lloral, 10 centros zonales, pensando el futuro. Ese proceso no se puede interrumpir. Es en ese contexto de pensar el futuro entre todos que damos la voz a estas experiencias de victimización y también de cómo esa gente estaba construyendo la paz, construyendo el Carmen de Lloral reconciliado que soñamos, y entonces cómo aprendemos de ellos y cómo seguimos su camino. Pero es un proceso de planeación comunitaria, porque el desarrollo del Carmen de Lloral lo hacen todos. Lo hace el que dirige el canal de televisión, el niño que estudia, el tendero, la mujer que trabaja en la cocina. Todos, cómo visualizamos un futuro de Carmen reconciliado para que mi trabajo se incorpore a ese proceso de construcción de paz. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Agradecemos a todos ustedes su compañía, el rol también como televidentes, el rol también como familias, pendientes de la información, pendientes de esa información compartida con todos ustedes y compartiendo la vida, la obra, los aportes de cada uno de estos personajes que hemos venido destacando y rescatando con sus historias en este proyecto de memoria para la reconciliación. A ustedes de nuevo un agradecimiento por continuar compartiendo este espacio para valorar lo que tenemos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo.